Pero vamos a darle voz también al director de La Voz, a César Vidal. Ha sido un auténtico honor estar con él estos días en Washington, ser su corresponsal en la toma de posesión del presidente y una serie de actos también que ha habido, pero vamos a hablar con él porque él también tiene muchas cosas que contar, como siempre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, César Vidal. Bueno, buenas tardes aquí ya estamos en la tarde. ¿Qué tal? Pues cuéntanos ese análisis de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y qué crees que puede pasar a partir de ahora. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones de entrada que hay que dejar claras. Una es lo que piensan los demás que va a hacer Donald Trump, y entonces generalmente hay una especie de identificación con la figura de Trump y una lectura que coincide con lo que a ellos les gustaría que sucediera, y otra es lo que va a hacer Donald Trump. Y a veces hay coincidencias y a veces hay unas distancias que yo creo que son insalvables. Fundamentalmente, Donald Trump va a seguir una política en la que, en primer lugar, le importa a Estados Unidos, en segundo lugar, le importa a Estados Unidos y, en tercer lugar, le importa a Estados Unidos. El resto del mundo, aliados incluidos, no le importan un pimiento, lo cual va a tener verdaderamente unas consecuencias muy inquietantes en el caso de Europa y en el caso de Hispanoamérica. En el discurso, y hay varios aspectos muy significativos, Donald Trump, por ejemplo, no menciona a ninguno de los presidentes que siempre se menciona para quedar bien. O sea, ni una palabra de Washington, ni una palabra de Lincoln, ni siquiera de un Kennedy, de un Jefferson. Menciona a McKinley. Y menciona a McKinley no por casualidad o porque le haya devuelto su nombre a un monte que hay en el territorio nacional en Estados Unidos, sino porque McKinley es dos cosas especialmente importantes. Primero, el que impone unas tarifas, impone unos aranceles que protegen extraordinariamente a la industria americana y que, por el contrario, convierte a las naciones europeas en naciones que no pueden competir dentro del suelo americano con esa industria americana. Y segundo, McKinley es quien declara la guerra a España para que al final Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico pasen a un control de distintas maneras en cada territorio, pero un control debajo de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump va a seguir una política al estilo de McKinley. Primero, aquí vamos a colocar aranceles y me importa un rábano el efecto que esto tenga en Europa o en Hispanoamérica. No mencionó ni una vez la referencia a nuestros aliados europeos o a nuestros aliados hispanoamericanos. Le traen absolutamente sin cuidado. Y, en segundo lugar, esta va a ser una política en la cual nosotros vamos a imponer lo que consideramos que nos conviene. Y ahí que se enteren que el Golfo de México, a partir de ahora, se llama el Golfo de América, que llegado el caso, si tenemos que intervenir en México para combatir el narcotráfico, vamos a intervenir, que por supuesto la frontera con México va a tener el muro que se va a acabar y además voy a mandar al ejército ahí. Y, por cierto, en Panamá no me gusta que no estén bajo nuestro control, de manera que vamos a recuperar el canal de Panamá. Yo creo que más claro y más evidente no pudo ser. Y en ese sentido, la política de Donald Trump estará orientada presumiblemente solo hacia los Estados Unidos, sin el menor interés en el impacto que esto pueda causar incluso en las naciones que son aliadas. Y además, bueno, pues con la visión incluso de que las empresas extranjeras, como él ha dicho, ha creado una agencia tributaria específica para extranjeros que se supone que van a pagar lo que no vamos a pagar los ciudadanos americanos. Lo cual a mí, como ciudadano americano, me proporciona cierta alegría, pero reconozco que si ahora mismo yo fuera ciudadano de un país de Hispanoamérica o de la Unión Europea, estaría bastante preocupado. Y ese es el discurso de Donald Trump. Un último aspecto. Aquellas personas que dicen, bueno, como Donald Trump
pues va en esta dirección, que es una dirección que ideológicamente coincide conmigo. Por ejemplo, quiere controlar la inmigración ilegal. Por ejemplo, quiere acabar con el peso agobiante del género dentro de la administración, y todo el mundo va repitiendo eso de que solo hay dos géneros, masculino y femenino, etcétera. Bueno, la gente que se piensa que esto va a ser una bola de nieve que va a salir de la Casa Blanca y que va a llegar hasta su país, bueno, que despierte, por favor, que crezca, que madure, porque cualquier país que se quiera enfrentar con eso lo van a tener que hacer los ciudadanos de ese país y la población de ese país, porque no va a llegar Donald Trump investido como Deus ex machina para sacarle las castañas del fuego a los venezolanos, a los españoles o a los cubanos. No va a producirse ese fenómeno. Siento por aquellos a los que les dé mucha pena y mucho pesar oírlo, pero es así. Y tú, que concretamente has estado en Washington, pues sabes perfectamente la consideración que existe en Washington hacia distintos políticos europeos o hispanoamericanos, que es lo más cercana a cero que se pueda imaginar. De manera que Donald Trump va a mantener su idea de hacer América grande de nuevo, de enriquecer América, de expandir incluso el control territorial, y bueno, al que le pille por medio, pues que se las apañe como pueda, pero él no se va a dedicar a ayudar a nadie a llegar al poder, ni va a provocar la caída de Pedro Sánchez, ni la de Maduro, ni cosa parecida. Completamente de acuerdo con el análisis, y estamos también comentando, nos llama la atención poderosamente que los políticos españoles no tienen ninguna relevancia en Estados Unidos, que la visita de Santiago Abascal en nombre de Patriots, un partido europeo, no tuvo ninguna incidencia en Washington, ni siquiera sabían que iba a venir, y así como lo estamos comentando estos días a micrófono cerrado, nadie habla de Pedro Sánchez, España no puntúa. No puntúa. No puntúa. España pasa sin pena ni gloria. Aunque Pedro Sánchez se ha sacado la espina en las últimas horas, porque sí tengo que decir que el discurso que ha pronunciado en el foro de Davos, que es un discurso absolutamente liberticida, es decir, de acabar con la poca libertad de expresión que existe en las redes sociales, sí ha tenido mucho eco, de manera sorprendente. Yo me imagino que eso ya estaba pactado, que Pedro Sánchez le habían dicho lo que tenía que decir, y como es un chico muy bien mandado, es lo que hizo, y sí ha tenido mucha repercusión a uno y otro lado del Atlántico ese discurso, y por lo que era el discurso. Pero España como tal, con Pedro Sánchez a la cabeza, es cero dentro de la consideración de la política americana. Al día siguiente de su toma de posesión, a Donald Trump le preguntan, bueno, ¿va a exigir usted a los países de la OTAN que paguen ese 5% del Producto Interior Bruto que se supone que tienen que pagar? Y le dicen, bueno, y en especial España. Y Donald Trump contesta, ¿España es un país de los BRICS? Y a continuación de decir esto, que yo imagino que no deja de ser nada más que una forma casi elegante de manifestar desprecio, dice, bueno, en cualquier caso, yo a los países de los BRICS les voy a poner unos aranceles del 100%. Es decir, España me importa un pimiento. A mí me importa la competencia con los BRICS y especialmente con China, y a esos les voy a subir todavía más los aranceles que a los desgraciados europeos o a los desgraciados mexicanos. Y esa es la realidad, más vale que la aceptemos y se vea cómo se reacciona frente a ella. Otro tema que me gustaría desmitificar aquí contigo es que en España se tiene la creencia de que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos son masones, nada más lejos de la realidad, y así queda acreditado en uno de los museos masónicos que se encuentran en Washington y que hacen pues referencia a Jackson, a Truman y muy al principio del propio presidente de Washington. Sí, bueno, vamos a ver, esta es una de tantas afirmaciones que suelen repetir gente que no tiene ni idea de lo que es Estados Unidos, porque es uno de esos países, los españoles se quejan con razón de que no conocen la historia de España y la geografía de España, etcétera, etcétera, cosa lógica porque tampoco la conocen ellos en términos generales, pero luego, sin embargo, pretenden un conocimiento de los Estados Unidos que, vamos, no es conocimiento ni nada que se le acerque.
con todo lo que se diga del peso de la masonería en Estados Unidos. Primero, la masonería en Estados Unidos es un country club y no ha sido prácticamente otra cosa nunca. Es más, la masonería hace décadas que está en un proceso de descenso y de pérdida de miembros verdaderamente galopante, y eso que han dejado entrar a los negros hace unas décadas y también permitieron algunas obediencias femeninas e incluso han creado algún tipo de semiobediencia infantil, pero la masonería está en abiertísima decadencia. Pero es que históricamente en Estados Unidos hubo un partido antimasón, que se llamaba así, el Partido Antimasón, a inicios del siglo XIX, que ni siquiera en España se dio. En España podía haber partidos que fueran antimasones, pero un partido que se denominara así no lo hubo nunca. Y luego, dentro de la lista de presidentes, el número de masones es muy reducido. Washington era masón, pero porque era muy común y muy extendido que los militares británicos iniciaran la masonería, luego muchos no continuaban en ella, como pasó con el duque de Wellington, por ejemplo, que incluso llegaron a pedirle permiso para darle su nombre a una logia después de su victoria sobre Napoleón, y él dijo, la masonería, pues sí, creo que estuve, pero luego nunca volví. O sea que en ese sentido la permanencia, la pertenencia de Washington no significa mucho, y luego sí ha habido algún presidente, pero son muy excepcionales, que han sido masones. Lo fue Andrew Jackson, lo fue también Truman, pero hasta ahí llega la cosa. O sea, desde Johnson acá no ha habido ninguno, incluido Barack Obama, a pesar de los rumores que hayan podido circular. Y en los anteriores, la verdad es que son contados con los dedos de una mano los presidentes que han sido masones. De los padres fundadores ya no hablemos. Uno de los poquísimos masones que hubo entre los padres fundadores fue precisamente el único católico que firmó la Declaración de Independencia, que no hubo nada más que uno, y ese además era masón. Pero es algo muy excepcional. O sea, hablar de que Estados Unidos es un país de masones o algo así es ridículo. Y un último titular que nos quieras dejar sobre la influencia continua en el tiempo de la CIA sobre España, incluso presuntamente podría alcanzar hasta la exministra Irene Montero, actual eurodiputada. ¿Podría haber alguna conexión? Bueno, vamos a ver, esto sería para hablar horas, pero efectivamente la CIA ha tenido un peso muy importante en la historia de España, incluso mucho antes de que muriera el general Franco. Lo ha continuado teniendo en las décadas posteriores. Yo casi remitiría a la gente a los últimos programas del Gran Reseteo de Lorenzo Ramírez en cesarvidal.tv, porque ha tratado todos esos temas y concretamente este fin de semana habla del papel de la CIA en Podemos, que fue enormemente importante, que explica muchos de los cambios de poder, de corrimientos de poder que hubo dentro de Podemos, y la propia Irene, pues la pobrecita, su antena de control es una feminista que desde hace décadas se sabe que trabaja para la CIA y que ha sido uno de los canales de intervención de la CIA en el movimiento feminista. ¿Irene lo sabe? Hombre, pues es posible que no. Es decir, yo creo que de la gente de Podemos hay gente que cuesta mucho creer que no han estado controlados por la CIA a sabiendas, sobre todo teniendo en cuenta dónde se formaron, y hay otra gente que cumple en ese papel que se denomina habitualmente como tontos útiles, y esa es la tristísima realidad. Y alguno que no estaba en esa línea, como podía ser el caso de Monedero, pues ya se ocuparon de que dejara de estar y que desapareciera de la vida política. Pues muchísimas gracias, como siempre, un honor, mi querido compañero de fatigas. Saludos a Washington una vez más y un abrazo muy grande a todo tu equipo. Y felicidades por el gran trabajo también que estáis haciendo estos días. Estamos a 11 grados bajo cero y seguimos trabajando, que no creas tú que es poco. Un abrazo muy fuerte, María, hasta la próxima. Abrazos, hasta la próxima, saludos.